Bueno, voy al medio. Hola. Buenas tardes. Si os parece, vamos ya empezando con la presentación. Primero, antes que nada, agradeceros a todos por asistir a este evento y también, sobre todo, a la Universidad de Deusto y a Asier por ayudarnos a organizar este evento. Y bueno, por dar comienzo, empezamos igual presentando el equipo. Yo soy Iván Atucha, yo soy gerente de Strategian. Llevo trabajando aquí desde el año 2017, que fue cuando acabé el grado de AD más PDD en Deusto. Y a partir de ahí ya fue pues en noviembre, empecé a trabajar y desde entonces he estado aquí pues casi 5 años, ¿no? Este noviembre, creo que en 2 semanas cumplo 5 años, media década ya. Y eso, empecé como junior o associate, se le llama aquí al cargo. Y en 2 años subí al cargo de senior associate. Y después, este año ya, he subido al cargo de gerente. Entonces, para que veáis también que es una carrera rápida. Os lo explicaremos más adelante, pero eso, que en 5 años se puede llegar a ser gerente también. Conmigo están también, empezando por vuestra derecha, Unai Manrique, que es consultor senior, o le llamamos también senior associate, em, que bueno, os explicará un poco más en detalle su carrera cuando presente su parte. Y también está conmigo Alex Loidy, que es consultor junior o associate. Entonces, por explicaros un poco cómo va a ir esta presentación, la hemos dividido en 4 partes. Una primera en la que os vamos a explicar en qué consiste la estrategia y el tipo de trabajo que hacemos, más para que veáis a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos en nuestro día a día y qué tipo de retos resolvemos a las empresas. Después os vamos a contar lo que es Price y Strategian, que es algo, ya veréis que es un poco diferente. Strategian de PwC forma parte de la marca PwC, pero tiene una marca separada. Os lo explicaremos más adelante. Luego os vamos a contar 2 casos o 2 proyectos que hemos realizado recientemente, em, en el que bueno, os vamos a explicar el detalle de qué tipo de análisis hemos ido haciendo, qué tipo de entregables hemos tenido y qué tipo de conclusiones hemos llegado. Y por último os vamos a explicar más el proceso de selección que seguimos en Strategian y que, bueno, que veáis también cómo se puede aplicar, cómo sigue el proceso y cómo podéis practicar para poder llegar con éxito a ser contratados por Strategian. Entonces, por dar comienzo y explicaros un poco lo que es la estrategia, la estrategia es, o un plan estratégico, nivel, o sea, sin entrar en muchísimo detalle, lo que debe hacer en un periodo de normalmente entre 3 y 5 años. O sea, se suele mirar em, entre 3 y 5 años en qué negocios se debe centrar, cuáles debe desinvertir, en cuáles debe pues, invertir más recursos, etc. Requiere de una visión holística de la compañía, o sea, hay que analizarla no solo mirando los negocios de la compañía, sino también haciendo un análisis interno de las funciones de apoyo, como pueden ser recursos humanos, financiero y otras funciones. Y se hace a un nivel de dirección alto. O sea, normalmente esto se define en el comité de dirección de la compañía, que es donde están los directivos de primer nivel, digamos que el consejero delegado y los directores de cada una de las áreas que pueda tener una empresa. Como decía, es también algo que, como define lo que va a hacer la compañía en los próximos 3-5 años, pues es muy importante acertar hacia dónde debe dirigirse la compañía y qué es lo que debe realizar.
Pasa a la siguiente. Por daros un par de ejemplos, para que veáis cómo las empresas pues lo desarrollan. Aquí hemos puesto 3 ejemplos de Repsol, Santander e Iberdrola, que son 3 grandes cotizadas que no solo lo realizan, sino que también publican información sobre su plan estratégico. Por ejemplo, vemos que Repsol, pues a la hora de definir el plan estratégico 2021-2025, que aquí, como veis, el plazo es de 5 años, pues lo que veían es que pues los combustibles fósiles es algo que va a ir en reducción, entonces se van a centrar más en negocios más relacionados con la transición energética, la reducción de emisiones en los negocios actuales, etcétera. En el caso de Santander, pues lo que vieron es que en el negocio de la banca está ganando más importancia la digitalización. Entonces, pues decidieron centrar una cuantía importante de inversiones, 20.000 millones de euros, a la transformación digital y al área tecnológica del banco. Y por último hemos puesto el ejemplo también de Iberdrola, que creo que presentó en 2020 el plan hasta 2025, y también lo que preveían era hacer inversiones muy importantes por la electrificación que va a haber en el futuro, sobre todo el coche eléctrico, y también otras cosas que ahora mismo utilizan combustibles fósiles y que van a requerir eh, energía eléctrica, pues veían que va a hacer falta inversiones importantes tanto en lo que es generación de energía renovable, como también en lo que son las redes eléctricas, que habrá que adaptarlas para poder tener una mayor capacidad eléctrica. Pero bueno, son, como decía, 3 ejemplos que hemos puesto, pero si vais al IBEX 35, todas las compañías van a tener un plan estratégico y la gran mayoría lo van a publicar, porque es algo que los accionistas valoran mucho, saber hacia dónde va a tirar la compañía para poder saber si merece la pena invertir o no en ella. Aquí os explicamos un poco los análisis que se realizan a la hora de definir un plan estratégico, que más o menos se podría decir que tiene 3 partes, ¿no? Una primera parte en la que se realiza más un análisis de cuál es la situación actual, tanto de la compañía como del mercado en el que opera. Aquí es donde vemos, pues la parte interna es más ver cómo es la compañía, en qué es más fuerte, cuál es su ventaja competitiva, en qué destaca. Después se hace un análisis externo, más de mercados en los que está, tanto en lo que se refiere a mercados en negocios concretos, como en mercados geográficos. Geográficamente, en qué países está, se intenta mirar también qué distintas dinámicas de mercado puede haber en las diferentes geografías, qué competidores hay en diferentes geografías, intentar ver cómo se puede diferenciar del resto de las compañías en cada una de las geografías y negocios. Y también se suele realizar un análisis DAFO, un análisis de debilidades y de oportunidades, tanto interno como externo, para poder reforzar este primer análisis. A partir de ahí lo que se hace es una propuesta de valor. Se intenta ver cómo le iría mejor a la compañía, si es mejor especializarse en un negocio concreto, si es mejor abarcar una amplia gama de negocios y ser más un generalista, una compañía que se dedica a dar un servicio más completo al cliente en lugar de especializarse en algo. Esto habrá que ver también en función del mercado en el que se encuentra, si es mejor hacer uno u otro. También ver si debe liderar lo que es el precio, si tiene una posición lo suficientemente fuerte para forzar al mercado a cambiar el precio, si es algo que debe seguir la estrategia de otras compañías. O bueno, se intenta ver más o menos qué valor puede aportar la compañía al mercado y cómo se puede diferenciar. Y en base a eso ya se va a la última parte, que es la de ejes estratégicos. Ejes estratégicos suelen ser normalmente entre 3, 6 ejes, 6 grandes objetivos que se marcan en la compañía para los próximos, como decía, entre 3 y 5 años. Es decir, vamos a conseguir estos 5 ejes estratégicos, estos 5 objetivos. Pasa a la siguiente.
Como decía, esto es la forma en que se estructura, ¿no? Hay una misión y visión de la compañía, que es en lo que se basa todo. En base a eso se definen los ejes estratégicos, que son los grandes objetivos de la compañía a largo plazo, y a partir de ahí se intenta bajar un poco más a detalle y se crean más ya objetivos estratégicos más concretos dentro de cada uno de los ejes que hemos definido en la fase anterior, en la fase de ejes estratégicos. Y por explicarlos la metodología que solemos seguir, suelen tener tres fases, ¿no? La primera es la que hacemos el diagnóstico interno y externo, como decía, de ver la situación de la compañía y del mercado. Después, en base a esos dos análisis, se hace una caracterización de las oportunidades que puede tener la compañía en base a pues, fortalezas y debilidades también, ¿no? Ver en qué hace bien la compañía y qué es lo que, en qué se debe centrar y qué es lo que no hace tan bien y que tiene oportunidad de mejorar y de ganar, pues, ganar cuota o ganar peso en el mercado. En base a eso también se formulan las bases de la estrategia. A partir de ahí, lo que se hace es, cuando ya tenemos objetivos concretos, ver qué acciones debe llevar a cabo la compañía y qué indicadores debe utilizar para hacer seguimiento de esta estrategia. Vale. Em, vale. Y una vez ya explicado lo que es la estrategia y cómo, bueno, el trabajo que realizamos nosotros, pasamos ya a explicar lo que es Strategian. Strategian surgió en el año 2014. Surgió a partir de la fusión o de la compra de Booz Co. Por parte de PwC. Booz Co era una compañía especializada en la estrategia, en el desarrollo de planes estratégicos y el desarrollo de proyectos muy relacionados con este área. Y lo que le pasó que era una compañía muy de nicho, muy centrada en ese negocio, que generaba ciertas dificultades, ¿no? A la hora de crecer a nivel internacional y bueno, dar un crecimiento más importante. Por otro lado estaba Price, que a Price le pasaba que estaba ya muy internacionalizada, que tenía muchos negocios en muchos países y quería reforzar el área de estrategia. Entonces, por eso se decidió que era una buena idea juntar estas dos compañías y a la hora de juntarlas se creó Strategian. Strategian, que como veis tiene un logo diferente a Price, aunque sí que debajo sale que forma parte de la red de Price. Al final lo que conseguía era juntar el tamaño de Price con la especialización que tenía Booz Co. En el área estratégica. Em, con eso se consiguió un nivel de internacionalización muy alto, que ahora mismo tiene más de 70 oficinas a nivel mundial, con más de 3.000 oficinas. A nivel de España hay 3 oficinas en total que están en Madrid, Barcelona y Bilbao. Así que aquí tenemos una posición un poco privilegiada en comparación con otras ciudades, ¿no? Y ahora mismo somos aproximadamente unos 100 empleados eh, a nivel nacional. La mayoría están en Madrid, pero hay equipos importantes también en Bilbao y en Barcelona. Y en cuanto a los servicios concretos que ofrecemos, se pueden dividir en dos, en servicios de deal y non-deal. Deal nos referimos lo que son adquisiciones o fusiones de compañías. Entonces, hay ciertos servicios de estrategia relacionados con las fusiones de compañía o las compras de compañía. En este sentido, hemos puesto 3 ejemplos, ¿no? Uno es las due diligence comerciales y operativas. Las due diligence son una serie de comprobaciones que lleva a cabo una compañía compradora a la compañía que va a comprar, o que quiere asegurarse que esa compañía funciona adecuadamente y que tiene un plan de negocio creíble. Entonces,
las due diligence comerciales y operativas intentan asegurarse que operativamente esa compañía funciona bien, que no hay ninguna capacidad concreta que le falte a esa compañía o que lo que ha comunicado es correcto. Y las comerciales lo que intentan ver también es que a nivel mercado es un mercado que es interesante y que la compañía va a poder tener éxito en ese mercado. Tenemos también los servicios de postfusión. Esto es en compañías que son adquiridas o que se fusionan. Lo que se suele hacer es, claro, dos compañías se compran o fusionan para intentar tener sinergias. Entonces, a la hora de realizar esas sinergias hay que hacer una serie de tareas de integración, que es en lo que solemos apoyar en esta parte. Y por último hemos puesto el ejemplo de Carve-out. Carve-out es una compañía que tiene varios negocios integrados. Si quiere, por ejemplo, vender un negocio concreto, lo que puede ocurrir es que hay ciertas funciones. Por ejemplo, hay un director financiero para 5 negocios distintos. Entonces necesitan separar y crear una dirección financiera concreta para ese negocio, una dirección de recursos humanos concreta para ese negocio. Y esa separación, eso aislar ese negocio es lo que se llama carve-out, que en eso también asesoramos. Y luego, por otro lado, está el negocio non-deal, que es el más habitual o el más puro, estratégico puro, que aquí nos dedicamos a hacer planes estratégicos, que es lo que os estaba explicando hasta ahora, lo que más detallado os he explicado. Están también los servicios de Fit for Growth, que aquí es más de optimizar los recursos de una compañía para mejorar su desempeño en el mercado y en el negocio en el que opera. Y por último están más servicios más puntuales de generar eficiencias estratégicas o comerciales para que la compañía pueda tener un mayor éxito en el mercado. Y luego, por otro lado, hay dos, bueno, por matizar, estos no son dos negocios completamente distintos en los que están en un lado no trabajan los que están en deal no trabajan en non-deal, sino que son diferentes tipos de proyectos que vamos alternando. Entonces, podemos tener un proyecto de deal y que ese mismo equipo, el siguiente proyecto que realice, sea un proyecto de deal o al revés. Pero luego sí que hay dos unidades más especializadas, que estas tienen equipo en Madrid, que son la parte de Economics, que se dedican más a hacer proyectos más relacionados con el sector público o con publicar informes sobre mercados concretos para entender las tendencias que pueda tener ese mercado o que esté ocurriendo con las compañías de ese mercado. Y luego está la unidad de Data Analytics, que hace más un volcado masivo de datos y el análisis masivo de datos para intentar sacar conclusiones, pero eso, analizando una gran cantidad de datos. Em, y en cuanto a sectores para los que hacemos proyectos, aquí tenemos un poco todos los sectores posibles. En Madrid, pues se trabaja en todos los sectores. En Bilbao sí que estamos más limitados a sectores de compañías que aquí tienen presencia. Que más adelante veremos las compañías. Bueno, aquí están las compañías, ¿no? A nivel estrategia en España, pues sí que podéis ver que hay compañías muy importantes como pues Cepsa, Renfe, Pfizer o Coca-Cola, que tuvimos un proyecto muy importante para Coca-Cola en concreto, por ejemplo, que tuvieron una integración de diferentes embotelladoras, pues fue un proyecto en el que participamos también, pero bueno, como veis también eh, está Corte Inglés o Grupo Bimbo, Mafre, son compañías importantes a nivel nacional. Y en lo que se refiere más a compañías de Bilbao, eh, pues aquí tenemos las dos grandes cotizadas que hay por aquí, que son Iberdrola y Siemens Gamesa, que tenemos bastante trabajo para ellos.
Luego también Repsol, o bueno, la filial de aquí de Repsol, que es Petronor, también trabajamos para ellos. Otras grandes cotizadas para las que trabajamos también es Faes Pharma, que está en Leioa, y diferentes filiales del grupo CAF o de, bueno, la propia matriz de compañía CAF. No, aquí vemos CAF Signaling, CAF Turkey and Engineering, BW, CTEST, que también es filial de CAF. Y luego, bueno, hay algunas compañías del sector público como es URA, que es la agencia reguladora del agua. eh, Luego hay, pues eso, otras compañías familiares, como puede ser la bodega de los herederos de Marqués de Riscal. Y luego, bueno, pues algunos fondos de inversión también, como puede ser Ave Capital, que es un fondo que se creó aquí para invertir en compañías vascas. Vale. Y dicho esto, le paso la palabra ya a Unai para que os cuente un par de casos, de ejemplos de proyectos que hemos realizado en el último año. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me veis? Sí. La idea de esto era contaros un poco algunos casos más en detalle que son tan reales como que son los proyectos que hice yo el año pasado, empezando desde agosto. En este caso, pues el primer proyecto creo que fue el primer proyecto que hizo Alex, que fue la compra de los derechos deportivos, para que os hagáis una idea. Y también para entrar en algo más práctico que conozco y que de lo que explicaba Iván, aquí los encargos, más que por geografía, se generan por el conocimiento que tiene el socio. Entonces, por ejemplo, ese verano lo que pasó es que los derechos deportivos de la liga iban a ser vendidos. No sé si los que seáis futboleros lo sabréis. Entonces, en ese momento, la persona que más sabía de derechos deportivos era nuestro socio, el socio responsable de la zona norte, que es Íñigo Apezechea. Entonces, como él iba a ser el responsable del encargo, la manera de generarlo era, él lo iba a liderar, iba a montar un equipo, y el equipo estaba compuesto de... Ah, perdona. ¿Me oís cuando hablo sin el micrófono? ¿Me oís bien? Igual Ah, perdón. Entonces, lo que iba a decir es que lo que hace es montar el equipo, ¿vale? Entonces, en ese encargo en particular, lo que pasó es que éramos 4 consultores desde la parte de España, que éramos Alex, que acaba de entrar, otro Pepe, otro del equipo que también acaba de entrar, y 2 consultores que apoyábamos desde España en un grupo de 4. Eso con otro equipo que estaba también por la parte de la oficina de estrategia de Londres, que éramos un total, pues unos 8 o 9 personas, que trabajamos en ese encargo, ¿vale? Y luego otro encargo que también vamos a contaros, que es el de una autoridad portuaria. La idea es que enseñaros per se cómo es un encargo en detalle y que sepáis sobre todo qué tipo de análisis haríais si estuvieseis aquí. Más allá de la práctica y contaros la introducción a la estrategia, que seguro que habéis dado esa asignatura en Deusto, que no lo sé. Que conozcáis cuál es la realidad, qué análisis se hacen, qué se presenta al cliente, cómo es el día a día, a quién se lo presentas, qué retos tiene presentárselo y a qué te expones, ¿vale? Entonces, empezando por el primer punto, y es en orden inverso, porque esto lo hicimos después, esta es la metodología que utilizamos para una autoridad portuaria, ¿vale? En España hay bastantes puertos, nosotros hemos trabajado con 2 o 3 de los más importantes, este es para uno de ellos. Y en este encargo, el equipo era un senior manager, que es Lucía Larruscain, junto con Iván, que todavía no era manager cuando aquello, y conmigo, ¿vale? Entonces, como os comentaba Iván, de la manera más teórica siempre hay una parte que es el diagnóstico de posicionamiento de oportunidades, los ejes estratégicos y luego lo último son las líneas de actuación, que es aterrizar esos ejes, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, un eje estratégico, especializarte en tráficos, la línea de actuación sería captar no sé cuántas toneladas de este tráfico, ¿vale? Eso sería como aterrizarlo. En la parte de diagnóstico siempre hay una parte de diagnóstico externo e interno, ¿vale? Nosotros ahora, yo lo que voy a enseñaros es algunas slides sueltas, estos suelen ser documentos, pues no sé, sean 150 slides, yo os voy a enseñar 3 o 4 y os voy a enseñar exactamente cuáles son como algunos de los análisis que presentamos y explicaros también un poco para que entendáis cómo es cuando llegas, qué es lo que sabe el cliente, qué tipo de cliente es, porque al final esto no penséis que se lo presentas a alguien que tiene tu edad o que no. Esto se lo presentas a alguien que tiene 55 años, es director de estrategia del puerto de Bilbao. La primera vez que te ve piensa que eres un niño y el hecho de que tengas que explicarle su negocio es bastante complicado y un reto. O sea, no es algo sencillo. Por eso a veces da un poco de vértigo a quién se lo explicas. Y normalmente vamos acompañados de manager, pero igual pasas 3 meses y hay bastantes proyectos en paralelo, entonces puede pasar que alguna vez te manden pues con el director de estrategia a hablar y a explicarle el negocio y a decirle cómo durante los últimos 2 años y medio la estrategia que él seguía pues no era la más adecuada.
Entonces, eso es un poco a veces el día a día, ¿vale? Nosotros en este caso, en el diagnóstico externo, y esto lo voy a pasar rápido, en el entorno portuario lo que hicimos fue, o sea, y perdonad el detalle porque al final esto es un poco alto nivel porque tampoco os lo podemos enseñar todo, pero era un poco en qué entorno se mueve el sistema portuario, ¿vale? Hay diferentes retos y tendencias. En este caso eran los cambios socioeconómicos, nuevas rutas marítimas, la digitalización, cómo se están integrando las cadenas logísticas. Era un poco viendo un poco la prospección del mercado, de ver cómo está el mercado, en qué entorno competitivo iba a estar dentro de los 3 años, qué puede estar cambiando, ¿vale? ¿Qué influye en cómo compites tú? Ellos generalmente tienen un poco el feeling, pero lo que haces es ordenar todas las ideas, intentar ver, oye, estas son las 6, 7 cosas que están dando forma al mercado y dentro de las que están dando forma al mercado, ¿qué impacto van a tener? ¿Van a ser favorables para ti? ¿Van a ser desfavorables? Depende de qué posición estratégica tienes. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, una de las cosas que pasaba es que el puerto estaba en una ruta bastante favorable para ir de aquí a Europa y ese tipo de tráficos que son más cortos en distancia, por ejemplo, estaban siendo impulsados por Europa porque emitían menos. Entonces era algo bastante favorable. Es decir, puedes posicionarte y empezar a mover tráficos basándote en esa estrategia cuando a día de hoy quizá no lo hagas, ¿vale? Aquí me paro porque esta es una slide que os quería enseñar, ¿vale? Y parte importante del análisis, ¿vale? Vosotros cuando llegas a un puerto y la gente mide las toneladas que mueve, la métrica que utiliza no siempre es la que atiende a la estrategia o debiera atender a la estrategia. Por ejemplo, si tú le preguntas al director de estrategia antes de que llegásemos cómo miraba los tráficos, igual te decía, joder, pues se ha aumentado en 5 millones de toneladas el tráfico de aquí a la zona, a la fachada de América. Ya, ¿y por qué lo mide? O sea, ¿por qué estás midiendo de aquí a América? No, bueno, pues porque nosotros cuando nos llegan los albaranes nos llegan así, les cobramos. Ya, pero, o sea, realmente hay, o sea, eso tiene sentido, quiero decir, es lo mismo, todo lo que mueves de aquí a América tiene la misma estrategia, tienes que tener el mismo posicionamiento competitivo, atiende, digamos, a el mismo posicionamiento, pues en este caso no era así, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue partir los tráficos que tenía, ¿vale? En tipología de envase, ¿vale? Que era el granel líquido, el granel sólido. Granel líquido, para que os hagáis una idea, es, por ejemplo, el gas, el petróleo, cualquier otro líquido que vaya en un barco granelero. Granel sólido podrían ser, no sé, cemento, cereales, cualquier cosa que vaya en una tipología exacta de barco. Mercancía convencional son productos lo suficientemente grandes como para no entrar en un contenedor y que tampoco son graneles, que podrían ser, pues no sé, unos neumáticos gigantes, la máquina herramienta, cosas que tienen una dinámica diferente porque influye mucho quién los carga y el puerto pues tiene que tener, digamos, una propuesta de valor diferente para captar este tipo de tráficos y que la gente quiera utilizar tu puerto y no el vecino, ¿vale? Luego el tráfico en contenedor, que es algo que, pues, sin más, intuitivamente sabréis lo que es por contenedor. Y luego el tráfico RoRo, que es tráfico rodado, ¿vale? Que es básicamente camiones que suben a un barco y que son transportados en barco del propio camión, ¿vale? Y luego esto con dos diferencias. La corta distancia y el tercer país. Es decir, corta distancia llamábamos a todos aquellos continentes que eran colindantes a este, por ejemplo Europa, y tercer país sería, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué lo partimos así? Ellos no lo partían así. Nosotros lo partimos así porque cada uno de estos tráficos atiende a dinámicas competitivas diferentes. Porque tú tienes que estructurar tu estrategia para poder competir y ser el mejor, tienes que intentar atacar, o por lo menos bajo nuestro entendimiento, tienes que entender así los tráficos, ¿vale? Esto no es algo que decir, esto no estaba escrito en ningún papel, no viene en ningún libro. Esto es producto de, por un lado, el manager del equipo, que era Lucía, que ya había hecho este encargo estratégico con anterioridad y que pues llegó a esta conclusión y pensaba que teníamos que analizarlo así, y ahora ese trabajo y a entender cómo se estaba compitiendo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, a este puerto lo que le pasaba es que tenía una posición completamente diferente en cada uno de estos sectores. Por ejemplo, el granel líquido nos dimos cuenta que era súper cautivo, que ellos, quiero decir, a ti se te ponía una refinería al lado del puerto y eso era súper cautivo. Ellos hacían una inversión de 500 millones, estaban allí por 15 años y te generaban tráficos. Tú no podías generar más tráficos, dependía de tú como autoridad portuaria no podías ver cuánto petróleo va a consumir o va a tratar la refinería que tienes al lado, no tienes ni idea. Atiende al entorno macro, lo que vas a ganar del gran líquido no lo manejas tú. En cambio, si te centras en el contenedor o en el tráfico rodado, igual te pones a mirar cómo compites en distancias cortas en esos dos tipos de mercancía y resulta que los puertos que te están robando tráfico es porque su servicio es mejor, porque tienen más líneas, porque los operadores que tienen, los que mueven la mercancía lo prefieren. O sea, entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que si tú analizas el negocio, resulta que igual de las
de 100 toneladas, 75 son cautivas y que realmente donde tienes que romperte la cabeza son en las 25 diferentes en las que tienes que tener 3 estrategias, o 2, o 7, o 12. Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, nosotros para llegar a estas conclusiones, si os pongo un ejemplo, esto es el granel sólido. A nosotros nos decían, no, si queremos captar no sé qué de granel sólido. Y nosotros dijimos, a ver, ¿cómo funciona el granel sólido en España? Dijimos, vale, ¿cuáles son las mayores variaciones de los puertos de España en granel sólido? Las miras. Entonces, vale, estos son los 8 puertos que más cambio han sufrido en los últimos años. Gijón, Ferrol, La Coruña, lo que sea. Han perdido o ganado. Te pones a mirar por qué han perdido o ganado y no es porque tienen una estrategia súper diversificada, no, es porque han ganado en una o en dos mercancías, no lo sabes. En algún caso, por ejemplo, las grandes pérdidas de España, ¿por qué se dan? Por el carbón. Miras cuál es el driver detrás y cuál es el driver, que han cerrado una planta de carbón. La autoridad portuaria no había hecho nada, eran puertos que eran grandes en sí por el hecho de que tenían una fábrica de carbón al lado. El director de estrategia de esos puertos no había hecho absolutamente nada, les habían cerrado la planta de carbón y ahora no lo tenían. Si el director de estrategia nos hubiese contratado 4 años de manera anterior, lo que nuestra recomendación hubiese sido, oye, tienes esto que es cautivo, te está generando este dinero que ahora mismo lo puedes utilizar para bonificar otros tráficos, pero es posible que en 4 años lo pierdas. Igual que una refinería. Oye, está genial, te mueve 8 millones de toneladas, dentro de 7 años parece que Europa te la va a querer cerrar. Eso era una de las conclusiones que sacamos para una de las mercancías. En otro caso, por ejemplo, el de mercancía general convencional, pasaba lo mismo. Ellos sabían lo que movían, pero no sabían realmente cómo estaban compitiendo. Aquí, por ejemplo, y perdonad porque los números están en ciego, pero nosotros nos decían, no, nosotros somos muy buenos en productos siderúrgicos. Y decíamos, vale, generalmente todo lo que movéis de esta mercancía, que es lo que os comentaba, suficientemente grande como para no entrar en un contenedor y que, digamos, es la que mueven per se los cargadores, ¿es exportación o importación? Vale, pues es todo importación. ¿Son toda la tipología de productos o es uno especial? No es uno especial, es chapa de acero o hierro. ¿Y realmente qué está pasando? ¿Dónde lo estás trayendo? Resulta que este puerto lo estaba trayendo todo de Asia, ¿vale? Era un puerto de la fachada, para que os hagáis una idea, de Atlántica Cantábrica, ¿vale? No era Mediterráneo el puerto. O sea, te está entrando toda esta mercancía por Asia, o sea, está pasando de largo todos esos puertos y para en el tuyo. ¿Y por qué? Ah, no sé por qué. Aquí sí que estás compitiendo, aquí sí que estás ganando a alguien, porque hay gente que geográficamente igual le podría quitar un día de navegación. ¿Por qué están yendo contigo? Porque tu valor añadido es que eres muy bueno descargando este material, que no te equivocas descargando el material, que tienes unos estibadores que son, digamos, buenos en su trabajo. Entonces, ¿qué cosas tienen que preocupar? ¿Cuándo perderías este tráfico? Pues quizá cuando cuando los estibadores entren en huelga, cuando les infrapagues, cuando no estén incentivados. Esa es tu propuesta de valor aquí. Pero lo cierto es que estás amenazado por el hecho de que todos estos tráficos están pasando por delante de muchos puertos y como haya otro puerto que quiera entrar en ese posicionamiento competitivo y apueste, lo puedes perder. Es muy diferente a la cautividad del otro tráfico, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis son los que cualquier consultor que esté en el equipo tiene que hacer y como veis, y lo repito antes, no es algo que aparezca en un libro, es algo que tienes que pensar y que cada caso es nuevo. O sea, yo ahora os voy a presentar 2 casos que hicimos este año. Uno era el de la autoridad portuaria que hice junto con Iván. Otro que os voy a presentar ahora es el de derechos deportivos. No tiene nada que ver un puerto con los derechos deportivos de la Liga Española. Y el siguiente proyecto que hicimos fue, no sé, la compra de las máquinas de zumo, la empresa que fabrica las máquinas de zumo que hay en el Mercadona, las de zumo de naranja. Quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver. Cada análisis es diferente. Entonces, no vienen los libros y el valor añadido de estos análisis son las personas que los realizan y por eso nos preocupamos tanto en tener este tipo de... Entonces, este era un poco el caso del puerto. Ahora os voy a presentar el otro, que es el de derechos deportivos. Yo creo que este para los más futboleros os va a gustar algo más. No podemos decir la compañía, pero básicamente lo que nos pasó aquí. O sea, esto, recordando un poco lo que decía Iván, habéis visto que había como 2 tipologías de encargo. Una que era más estratégica pura, que era planes estratégicos, y otra que era como más due comercial, ¿vale? Due comercial es todo lo que pasa, o sea, todo lo que hacemos en ese ámbito deal es todo lo que pasa antes y después de la transacción, ¿vale? Antes de la transacción la pregunta más grande es si hago o no la transacción. Esta era de ese tipo. Luego hay otra parte que es si ocurre la transacción, ¿qué cosas tengo que hacer? Una es integrarme y otra sacar, imaginad que compráis un activo muy grande, pero de esas 10 compañías que componen el activo, pues una o dos no os interesan, eso sería un carve-out, ¿vale? Lo que os voy a contar ahora es exactamente la parte de la commercial due diligence, ¿vale? Que generalmente suele tener como 2 puntos. Uno es la commercial due diligence per se, que es
ver el mercado, decir, oye, esto tiene sentido o no, y si no lo tiene, ¿qué hace que no lo tenga? Y luego otra parte del business plan, que es a veces tenemos que hacerlo nosotros, a veces nos lo dan y tenemos que hacerle challenge, y es básicamente ver el plan de negocio que tiene esta compañía. Para que os hagáis una idea, el producto sería algo así como que ellos te dicen, no sé, yo voy a tener un EBITDA de 25 millones y nosotros haríamos una valoración que diríamos, vale, pues esto es un poco challenging. Yo no veo 25, veo 20 y veo 20 por 12 razones que te doy. Ese es un poco el producto y nos suele contratar un fondo para que le digamos si realmente va adelante o no, o quizá una compañía especializada en la industria, ¿vale? En este caso eran los derechos deportivos, que justo nuestro socio había hecho antes la venta de Canal Plus hacía como, no sé, 6, 7, 8 años. Entonces tenía bastante conocimiento en este ámbito y lo que hicimos fue hacer la commercial due diligence, ¿vale? Esto se había generado en Londres, en estrategia en Londres, y el tema es que como eran los derechos de la Liga Española, necesitaban un equipo que fuera español y que pudiera de alguna manera, pues bueno, encontrar la información y hacer el análisis como más de manera local, ¿vale? La pregunta que querían hacer, o que nos hacían, mejor dicho, era, oye, si yo compro los derechos, que tengo que pujar por ellos, que valen 2.000 millones, que no sé cuánto pujaré, 2.000 millones, 2.100, 2.300, no lo sé, ¿cómo puedo ganar dinero una vez los compre y a través de qué manera gano dinero? Además tenían como bastantes preguntas de cómo funcionaba España en sí, porque era un poco, oye, ¿qué penetración de banda ancha tienen? Es decir, ¿cuántas casas de España tienen la posibilidad de contratar Movistar Plus o contratar lo que fuera, Orange o lo que sea, y verlo, o tener internet para verlo en streaming, lo que sea, ¿vale? Luego, ¿qué volumen de suscripciones residenciales había? ¿Qué volumen de suscripciones de locales comerciales había? O sea, básicamente ver el tamaño del mercado, de cuánta gente en España tiene acceso a comprar esa, digamos, esa mensualidad para ver, en ese caso, la Liga Española. Lo mismo para los bares. Y yo creo que os lo puede decir Alex, porque Alex literalmente acaba de entrar y creo que estuvo llamando a bastantes hoteles para ver la penetración de este segmento en los hoteles, ¿vale? Luego otra manera de hacer, digamos, de generar ingresos era los anuncios deportivos y otra eran las apuestas y el juego, ¿vale? Que quizás sea la menos convencional y que justo vamos a hablar de las apuestas y el juego en este caso. Para que os hagáis una idea, que esto es algo como que justamente pasó, en las apuestas y el juego, los que veáis la Liga Española, veréis que hasta hace no tan poco muchos equipos de fútbol tenían casas de apuestas en la camiseta y antes de cada partido, pues como se podía apostar, había publicidad de la propia compañía. Bueno, pues nosotros estábamos haciendo este encargo y creo que fue el 9 de septiembre, igual me estoy equivocando, pero creo que fue por ahí, y el ministro Garzón sacó una ley, literalmente en medio del transcurso del proyecto, en el que prohibía eso, o sea, se rumoreaba que igual salía. Entonces, esta parte que la estábamos construyendo justo esa semana, lo que nos pasó es que literalmente habían sacado un Real Decreto Ley que iban a legislar y que ya no se podía hacer dinero, es decir, ya no era ilegal sacar, digamos, el nombre de una compañía de apuestas en la camiseta, era ilegal sacar anuncios antes y después, entonces esa manera de monetizar los derechos había caído, entonces, y eso en vivo. Y hilándolo con lo que comentaba Iván, lo bueno que te da trabajar en o sea, la fuerza que tiene Strategian de combinar una compañía de nicho estratégica y price, es que nosotros ese mismo día puedes llamar a un socio responsable en Madrid del ámbito legal y seguramente habrás asesorado a un montón de clientes en el qué pasaría si sucedía esto y tienes como la capacidad de reaccionar más rápido que si fueses solo una empresa de nicho que no tienes la capacidad de reaccionar en 2 días sobre un Real Decreto Ley que ha salido un jueves y el lunes puedes darle al cliente ya un poco de confort diciendo que sabes un poco de qué va, qué implicaciones va a tener y qué impacto o qué análisis tienes que hacer para ver realmente cómo van a acabar tus teóricos ingresos, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos en el caso de las apuestas fue caracterizar el mercado, ¿vale? Aquí había como dos grandes... Paso rápido por aquí, ¿eh? Había el caso del juego y de las apuestas, ¿vale? Por un lado, el juego, entended la parte de casino y todos los juegos que puedan ocurrir dentro del casino, la propia lotería, etcétera, y luego la parte de las apuestas. Y esto con el segmento que es transversal, que es físico o digital. A nuestro cliente particularmente, dentro de todo lo que es este mercado, le interesaba la parte de digital de apuestas, ¿vale? La parte digital de apuestas deportivas, que era un poco, digamos, donde él veía más potencial o más recorrido de ingresos en el caso de comprar los derechos de la liga. Aquí lo que os comentaba, el primer reto consistió en entender el marco regulatorio, ¿vale? Que aquí
vienen algunas de las cosas que no se podían hacer. Paso rápido. Entonces, para poder abordar este problema, ¿qué es lo primero que hicimos? Dijimos, claro, no tienes ni idea de qué impacto va a generar esto en la industria. Entonces, lo primero que nos dijeron los legales, oye, esto no es o sea, España no es el primer país al que le pasa esto, es el segundo por lo menos. Entonces sabemos, porque tenemos contacto con socios italianos de la firma, que esto ha pasado antes en Italia. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cómo había evolucionado el mercado italiano una vez entrado en vigor esta legislación, ¿vale? O sea, al ministro Garzón esto no se le había ocurrido, lo había copiado del caso de Italia. Y una de las primeras cosas que nos pasaba con el tema de los anuncios es que si tú ves el gasto en anuncios en Italia, cuando llega el periodo de verano, que es cuando no hay liga, baja mucho el gasto en anuncios. ¿Qué pasaba después de haberse legislado? Que no se había levantado. Es decir, como no se podían tener anuncios en el ámbito deportivo, esa línea de ingresos se había caído, teníamos que quitarla del business plan y a la hora de pujar por los derechos deportivos tenías que darte cuenta de que no podías, es decir, que no vas a generar ingresos en ese plano. En cambio, si nos fijábamos en el GGR es como el margen en juego, ¿vale? Es un margen particular por el hecho de que es el dinero que, o sea, vosotros cuando apostáis hay una cantidad que si ganáis os van a pagar, ¿vale? Entonces es como el margen que utilizan las casas de apuestas, que es como un margen bruto, ¿vale? Solo teniendo en cuenta lo que pierden por el hecho de que tú puedas haber acertado la apuesta, para que lo entendáis a alto nivel, ¿vale? Pero lo que pasaba aquí es que el efecto no era para nada igual. Es decir, habían legislado, ya no había anuncios, ya no había camisetas, pero lo cierto es que los italianos siguieron jugando y que las apuestas deportivas no habían caído. Entonces no había razón para pensar que una vez legislado esto del ministro Garzón, pues no iba a haber ingresos por anuncios, pero por lo menos teníamos el indicador de que en el mercado italiano, y contábamos con un histórico bastante, 1 o 2 años de histórico, que no se había caído. De hecho, para que os hagáis una idea, en el caso de Italia, que se había legislado aquí, el gasto en apuestas de la población italiana había subido bastante, aún sin anuncios, ¿vale? Luego es un análisis que hemos querido meter porque, o sea, me parece importante que lo veáis porque es algunos casos los retos que tenemos, ¿vale? Este es muy importante. En el caso de las apuestas, las compañías no tenían por qué decir cuántos ingresos tenían y no sabíamos quién era, no teníamos ni idea de quién era digamos, el rey del mercado, no teníamos cuotas, porque no publicaban lo que ingresaban y no teníamos ni idea. Entonces era algo que en el alcance del proyecto el socio había vendido y nosotros no teníamos ni idea, pero ni puñetera idea de cómo abordar esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvimos esto, ¿vale? El caso es que en Strategy en Londres son bastante recurrentes en el tema de hacer temas de derechos deportivos y sobre todo de apuestas. Habían colaborado con bastantes casas de apuestas y decían, joder, la verdad que esto nunca hemos conseguido saber cómo hacer. Tenemos a un chico que es analista aquí, que una vez tuvo una idea, pero no sabemos si esto se puede hacer o no. Entonces dijimos, vale, podemos hacer lo más básico, que es entrevistar a expertos. En este caso, por ejemplo, recuerdo que además una entrevista que creo que estaba Alex también, que entrevistamos, por ejemplo, o sea, uno de los que entrevistamos fue al CEO de Retabet, ¿vale? Porque es una cosa que hacemos bastante, que es cuando tú llegas a una hipótesis que no es un número empírico súper perfecto, lo que haces es hablar con un experto del mercado y ver a ver si le vuela o no le vuela. Es decir, oye, he llegado a la conclusión de que este es el líder del mercado, el segundo es este otro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos en este caso fue preguntarles a los líderes del mercado, oye, ¿cuál es la cuota de mercado? Claro, tú no puedes decirle a una persona, oye, esto que es súper confidencial, te voy a decir te voy a preguntar la cuota de mercado y me dices la de los 10 jugadores, ¿vale? Y me dices todas seguidas y en un minuto. Él no tiene idea. Te podría decir sí o no. Le puedes dar un abanico y más o menos te puedo decir si estás equivocado o no, ¿vale? Entonces, en este caso tan particular, la idea que tuvo la idea fue del chico este de Londres, nos dijo, una de las cosas que podemos hacer, porque como nos interesa el tema de las apuestas deportivas, nos interesa online, es ver el nivel de tráfico web, ¿vale? Que tienen estas plataformas, ¿vale? Imaginaos, no lo sé. Yo conozco Reta, Bet365, 88, lo que sea. Entonces, podemos ver el volumen de tráfico web que tiene esta gente y eso nos da como un punto de partida. Si este tiene un 40% ya, digamos, si sumamos todo el tráfico web y los clasificamos, ya nos da por lo menos una posición de cuánta gente entra en sus páginas. Entonces, aquí lo que hicimos fue ver en gris oscuro, que lo veis, el porcentaje que nos daba ese tráfico web, lo contrastamos con 2 expertos y lo que pasaba es que no fallaban tanto. Es decir, los 3 más o menos tenían claros quién era el líder del mercado y luego, salvo alguna desviación en estos puntos, más o menos podías llegar a una idea de cuál era el posicionamiento competitivo. De nuevo, yo lo que quiero poner aquí en valor es que veáis que muchos de los problemas que resolvemos es más
la idea que puede tener, o sea, que podríais tener cualquiera de vosotros y que es de pensar y que no es algo que podáis visitar. Es decir, este problema ni en Strategy en Londres, que habían trabajado en casa de apuestas, lo habían logrado resolver. Y no os penséis que era la idea de un socio, no, fue la idea de un analista que estaba un poco mosca porque no lo había conseguido resolver en otro proyecto y aquí como el cliente no hacía más que pedírnoslo y pedírnoslo, dijo, oye, yo intentaría esto, ¿vale? Y fue un poco como resolvimos este caso. Evidentemente lo contrastamos con dos expertos que, si os soy sincero, te da mayor confort, porque la primera vez que lo haces pues, no tienes ni idea si está bien o no, pero una vez hablas con dos CEOs de empresas, pues ya te da un poco más de calma y tranquilidad, ¿vale? Luego el último punto, ¿vale? De esta parte de apuestas, y fue bastante rápida, voy bastante rápido, perdón, fue la idea de qué posicionamiento tiene que tener de cara a maximizar ingresos, ¿vale? Entonces aquí, una vez tienes los derechos deportivos, hay diferentes maneras de ingresar dinero. Una de ellas era el tema del advertising, que eso ya no podía ser. Luego hacer contenido, digamos, publicitado, que sería como el que tampoco podía ocurrir, que era, imaginaos, antes de un partido, el darle pie a alguien a poder, cuando un comentarista de fútbol decía, oye, vamos a hacer apuestas en directo, ese tipo de contenido, que también se paga. Otro era el tercero, que este es muy interesante porque este ha ocurrido de verdad. O sea, se ha dado ya, se ha lanzado la plataforma, que era lanzar, digamos, una plataforma como casa de apuestas. Imaginaos que es Movistar, que no era Movistar. Y dice Movistar, no, pues como tengo que generar más ingresos, voy a lanzar Movistar Bet. Y con eso voy a generar ingresos, ¿vale? Y luego otro de ellos, que era una idea bastante, que les pareció bastante innovadora, que todavía no se ha dado y no sabemos si se dará en algún momento, es que las propias casas de apuestas comprasen los derechos de la liga. Tú cuando estás en una tienda de reta no puedes ver el partido porque, quiero decir, lo ves emitido en Movistar o lo ves emitido por la televisión o lo que sea. Pero eso hace que no puedan publicitarse por la ley Garzón. Si tú eres una casa de apuestas, sí que te puedes publicitar porque es tu propio negocio. Entonces nosotros le decíamos, teniendo en cuenta los ingresos que tiene esta gente, ¿no os parece descabellado que dentro de 5 años os subarrenden los derechos un Reta, por ejemplo, y de esa manera pueda tener a los comentaristas ofreciendo las apuestas, ¿vale? Ese modelo no se ha dado, fue algo que recogimos en papel y era una idea que tuvimos, pero no se ha dado. Ellos ahora mismo han ido por el 3. Creo que se ha quitado. No, no pasa ya. Igual se ha quedado sin pilas. Vale. O sea, no sé si, bueno, si tenéis alguna duda, o sea, que preferís hacer, no sé si tenéis alguna duda de los casos, si la queréis resolver ahora, si la queréis resolver después, si no tenéis ninguna duda. Nadie, ninguna. Yo os voy a explicar un poco cómo tenéis que hacer para trabajar en estrategia. Yo soy Alex Loidy, entré el año pasado aquí, o sea que este es mi segundo año. Y bueno, antes os ha explicado Iván que estamos en 3 oficinas. Tenemos Bilbao, Madrid y Barcelona. O sea, podréis aplicar también para cualquiera de las 3. Que estemos 3 oficinas no significa que trabajemos solo en Bilbao o solo en Barcelona. Yo, de hecho, el año pasado, en los 5 o 6 proyectos que hice, trabajé uno con Pride China. Estuvimos analizando una joint venture de una empresa de trenes con una empresa allí en China. Otro proyecto que hice, bueno, os acabo de explicar Unai, con Price Londres. Y luego hubo un proyecto que me tuve que ir a Madrid el año pasado, un mes y medio así, que, bueno, faltaba gente en Madrid y, bueno, y fui para ahí. Así que eso. Entonces, en estrategia dividimos los puestos hay 6 puestos. Estamos 4 associates ahora en Bilbao, que somos Pepe, yo y 2 chicos que se llaman John y Íñigo. 2 senior associates, Marta y Unai. Luego tenemos un manager que es Iván, Lucía Larroscain, que es el senior manager, y luego 2 socios, que son Íñigo y Silvia. Vale, entonces, como habéis visto, Iván lleva 5 años solo en estrategia y está de manager, así que en una carrera de 10-12 años, pues podréis pasar de ser associates a socios. Entonces, para que os hagáis una idea un poco de qué es lo que hace cada uno en su puesto, os explico un poco en un proyecto que hice yo en Madrid. Entonces tuvimos que hacer una due diligence comercial para una empresa de aceites. Entonces el socio es el que se encarga de vender el proyecto y de llevar las relaciones a alto nivel con la empresa y luego de
corregir el documento. Luego tenemos el Senior Manager, que es el que se encarga de focalizar un poco el documento, de cómo hacer los análisis. Y luego tenemos el Senior Associate, que se encarga un poco de hacer las slides, de pensar cómo es la mejor forma de solucionar. Y luego están los Associates, que somos los que hacemos un poco las slides, los análisis de Excel, junto con ayuda del Senior Associate. Entonces, como ha dicho Unai, necesitamos los mejores profesionales aquí en Bilbao, bueno, en Madrid y en Barcelona también. Y entonces, por ejemplo, en el año 2019 aplicaron a PwC 8.250 personas, de las cuales 3.700 fueron a consultoría y a estrategia 1.800. Y luego de esas 1.800, Recursos Humanos selecciona los 250 currículums que cree más adecuados. Y luego ya a través del proceso de selección que ya hacemos de esa estrategia, 17 son contratados. Eso depende del año, hay veces que contrataremos más, hay veces que menos, en función de las necesidades, pero lo que veis es que muy poca gente consigue entrar y bueno, pues es que necesitamos los mejores profesionales. Vale, entonces para entrar en estrategia, lo primero que tenéis que hacer es registraros en ese enlace. Luego os convocamos a un GMAT, que son como un examen de matemáticas dividido en dos partes, 45 minutos para unas preguntas de tipo test de matemáticas y luego 15 minutos para un pequeño caso estratégico. Luego, si pasáis el GMAT, tenemos una ronda de entrevistas con estrategias. Podemos dividir las entrevistas en dos, una parte con socios y otra parte con senior manager. Y luego ya, pues en caso de que seáis los elegidos, pues nada, entraríais en septiembre de 2023. Vale, entonces, el GMAT, no sé si alguno de vosotros lo habréis hecho, pero son 30 preguntas de matemáticas, estilo del colegio, pues, ecuaciones, lo que sea, y tenéis 45 minutos. Entonces, bueno, si queréis prepararlo ahí, os dejamos 4 links. Y bueno, consejos, los que veis ahí. Hay que dedicarle tiempo de calidad antes de hacer la entrevista, porque es verdad que no mucha gente lo pasa. Y sobre todo tenéis que ser buenos haciendo cálculos sin calculadora lo más rápido posible, porque el tiempo la verdad que es bastante limitado. Y luego durante el test no contestéis a las que no estéis seguros porque resta. Y luego hay que estar tranquilos e intentar seguir para adelante si os bloqueáis. Y por último, que no os preocupéis si no termináis porque el test está diseñado con un tiempo muy justo. Vale, entonces aquí tenemos 2 ejemplos de la dificultad que os podéis encontrar. Entonces, a ver si la primera, a ver, leerla y a ver si alguno me sabe responder. Lo tendremos en cuenta cuando hagamos las entrevistas. ¿Alguno sabe? Levantad la mano, no seáis tímidos. Ane, ¿sabes? Pues a ver, en este caso, por ejemplo, a ver, tenemos 140 camiones disponibles para alquilar, de los 82 tienen aire acondicionado, 56 transmisión automática y 24 tienen las dos. De esos 140, ¿cuántos no tienen ni una ni la otra? Punto positivo luego, ¿eh? Elena, ni idea. Ah, no sé, a ver que alguien levante la mano. A ver, pues nada, Juancis, ¿sabes? Sí, muy bien. Bueno, sí, 14, pero sí. Muy bien, has dado. Punto positivo. Y la segunda, a ver, por ejemplo, hay 5 jugadores de ajedrez. ¿Cuántas partidas puede haber entre ellos? ¿La primera fila? A ver, pues nada. No te vengas arriba. ¿Cómo sabe?
Joder, macho. Joder. Antes de decir el número que alguien lo plantee. Eso. A ver, pensar que sumar estáis 5 y vais a jugar entre todos contra todos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas partidas? Muy bien. ¿Quién ha sido? Vale, muy bien, Alberto. ¿Por qué hay 10? Vale, entonces, ¿qué suma haces o qué es lo que haces? Más o menos. O sea, 4 más 3 más 2 más 1, 10. Pues nada, ese tipo de preguntas tenéis. Como decía Alex, aquí lo importante es contestar bien, pero también ser rápidos a la hora de contestar, porque sobre todo estas son preguntas de lo que decía Alex, que es la primera parte, que tenéis 30 preguntas, 45 minutos para hacer estas 30 preguntas, o sea, tenéis minuto y medio para plantear y resolver cada una de las preguntas. Entonces, es importante que sepáis, o sea, ganéis agilidad a la hora de preparar estas pruebas, que ganéis agilidad en hacer rápido esto y que luego sepáis que si os bloqueáis es mejor pasar a la siguiente, porque si os bloqueáis en una, perdéis mucho tiempo que no podéis aprovechar para otras preguntas que tal vez sí podéis resolver en el tiempo que tenéis. Vale. Eso sin más. Y luego no es lo mismo hacerlo aquí tranquilos que luego en el examen que os ponéis nerviosos. Bueno, yo me puse nervioso por lo menos. Y nada, o sea, lo que tenéis minuto y medio, luego se os va el tiempo y hay que estar lo más tranquilo posible. Así que pasa. Además, eso, cuando hicimos nosotros el GMAT, en vez de 45 teníamos 30 minutos solo. O sea que no. Vale, y luego si pasáis el GMAT, que no sé qué tasa de porcentajes estamos teniendo de aprobados, pero no llega igual ni al 5%. Y bueno, es para que sepan que tienen que prepararlo bien, joder. Vale, y luego nada, pues tenemos 2 entrevistas con el manager y con el senior manager, y luego con el socio si pasáis las del manager. Entonces, con el manager, bueno, las 2 entrevistas son de la misma manera. Primero una parte personal en la que os preguntamos por el CV, por qué queréis entrar en estrategia, qué podéis aportarnos, en qué sois buenos. Luego una parte de un caso de consultoría en el que pues, os ponemos un problema real que hemos podido tener y ayudándoos y guiándoos, pues queremos ver un poco cómo analizáis el caso y cómo lo estructuráis. Y luego ya una parte tercera en la que os dejamos preguntarnos a vosotros vuestras dudas. Y luego si pasáis la del manager, pues iréis a la del socio y nada, la del socio bueno, suele ser más alto nivel, también suele hacer un caso y nada, pues si conseguís pasar las 2, pues ya entraríais en estrategia. Entonces nuestros consejos que os damos es primero prepararla, hay libros con casos en internet y luego que tenéis que sentiros cómodos haciendo cálculo mental o por lo menos sin calculadora, hacerlo en papel. Y luego durante la entrevista, sobre todo, mirar los ojos al entrevistador, estar tranquilo y no poneros nerviosos y luego ser muy organizados porque lo que valoramos mucho es un poco cómo estructuráis las ideas y lo ordenados que sois. Y nada, si ahora queremos recibir vuestro CV, entonces apuntar los mails y... Sí, bueno, eso. Sin más, nos mandáis los CVs por mail tanto a Iván como a Unai como a mí y nada, empezará el proceso. Así que espero que os hayamos convencido para que necesitamos gente. Sí, dime. Esa, sí, dime. ¿Cómo? Porque, Sí, porque ahí lo importante, o sea, aquí sí que es algo que a medida que vas ganando más capacidades, vas consiguiendo subir en la escala. A nivel de director a socio, lo que importa ya no es tanto las capacidades que vayas ganando o el tiempo que lleves, sino más la capacidad de vender proyectos que tengas. Entonces, el salto de director a socio
se da cuando seas capaz de vender no sé cuánto, tanta cantidad en euros de proyectos al año. No tanto cuando lleves X años. O sea, no es algo tan lineal, sino hay gente que en director se ha quedado pues 10, 15 años y no ha conseguido subir a socio. Al final es más, depende de la capacidad comercial que pueda tener una persona y capacidad de vender proyectos. En Bilbao no, teníamos hasta hace poco, bueno, hasta hace 2, 3 años, ¿no? Director Íñigo, pero promocionó, Íñigo consiguió dar el salto a socio y ahora mismo en Bilbao tenemos 2 socios que para, eso es, luego, o sea, yo cuando ya entré ya había un socio y Íñigo era todavía senior manager. Y desde entonces Íñigo ha conseguido pasar a director, incluso a socio. Eh, y ahora mismo en Bilbao, pues, claro, para vender lo que tiene que vender un socio, pues el mercado que hay o las empresas que hay alrededor, pues son las que hay. Entonces, pues para 2 socios está, o sea, se puede conseguir vender lo suficiente como para mantener 2 socios, pero igual para tener 3 socios, pues estaría más complicado. Pero bueno, tampoco es algo que os vaya a afectar ahora a corto plazo, sino que es algo más a largo plazo, ¿no? Que aquí, como sabéis, hay rotación. La rotación ayuda también a ir subiendo las escaleras y poder llegar a socio. Si tenéis alguna duda que preguntar, sí. Ya. Pues hasta ahora no hemos realizado prácticas en verano. O sea, normalmente hacemos prácticas semestrales, preferiblemente a tiempo completo. Sí que, o sea, es la preferencia que tenemos, la de tiempo completo, pero no nos es fácil conseguir. Entonces, por ahora los becarios que tenemos son de semestrales a tiempo parcial, normalmente en jornada de tarde. Las prácticas en verano es algo que alguna vez nos hemos planteado, pero lo que ocurre es que se nos quedan un poco cortas, ¿no? Porque en agosto nos vamos todos de vacaciones, entonces en agosto no podemos tener un becario solo en la oficina, sin nadie. Y para empezar, pues a mediados de junio y julio se queda un poco corto, porque para cuando entras, te enteras un poco de cómo funciona todo, pues ya te vas casi. Entonces, por eso no estamos ofreciendo actualmente. Pero no descartamos a futuro poder abrir este tipo de plazas. ¿Una pregunta más? Sí. Vale, pues nada. A ver si os animáis. Si no, ahora tenemos ahí algo para merendar, para tomar un café. Si queréis podéis acercaros a nosotros si nos preguntáis cualquier cosa, cualquier duda y os vamos aclarando. No, pero ahora nos vamos a quedar un ratillo aquí.